¿Ya? Ya, estamos en el aula, entonces nosotros ya ingresamos a álgebra clásica, sección 10-13, ¿de acuerdo? Ingresan ahí, y ahí se van a la sección recursos educativos, y ahí aparece un montón de materiales adicionales que yo, por ejemplo, el otro día les subí un ejercicio resuelto, cualquier cosita adicional, yo se las voy a guardar acá. Y aparecen un montón de subcarpetas, y fíjense que aparece con fecha, por lo tanto, lo que corresponde hoy día, porque así yo me ordeno y ustedes se ordenan, todos estamos ordenaditos. La clase de hoy día, que es el 7 de septiembre, que es el periodo 6, es esta que está acá, y la clase 7, que es la que viene el siguiente periodo, es esta que está acá. Entonces yo ya les abrí el espacio donde aparece el material, entonces lanzar recurso, lanzamos el recurso y nos aparece contenido, el porcentaje autónomo de la clase 7 y 8. Esto es para aprendizaje autónomo, pero yo voy a abrir cada uno de estos que están acá y voy a hacerles un par de ejercicios de cada uno para explicarlos, y si no se entiende ustedes me puedan preguntar. O sea, ¿ok? ¿Se entendió lo que vamos a hacer aquí? ¿Sí? Ya. Comenzamos entonces con, por ejemplo, a ver, vamos a ver, les voy a explicar en un ejercicio cuál es la idea de el método de demostración por inducción, ¿de acuerdo? Ya. No, hay un alumno que se le cayó internet. Fundamentalmente que entren a RECO y vean la clase número 6 y la clase número 7. Hoy día vamos a ver ejercicios de la clase 7 y 8, ¿ya? Que en el fondo son inducción, en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a ver lo que voy a abrir después, ¿ok? Entonces, hay un principio de inducción que sirve fundamentalmente para hacer demostraciones, cuando aparece en el enunciado un n que pertenece a los naturales. Por ejemplo, se define una cierta propiedad que se llama P de n. ¿Por qué? Porque depende del valor de este n, que es un número natural. Por ejemplo, esto que está acá es una proposición que depende del valor de n, que nos dice que 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más, hasta n al cubo, es un cuarto por n al cuadrado por n más 1 al cuadrado. Para todo n en los naturales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener esto que está acá, ¿de acuerdo? Esto es una proposición. Por ejemplo, P de n, que es una de las que vamos a probar hoy día, que dice, se hace la siguiente afirmación, que 5 elevado a 2n menos 1, esta expresión es un múltiplo de 24 para todo n que esté en los naturales. ¿De acuerdo? Y así, etcétera. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, esta que está acá. Yo les voy a explicar de lo que aparece acá, y si no se entiende acá, se los voy a la pizarra, ¿ok? Entonces, la proposición es la siguiente. Fíjense, acá, a ver, la voy a sacar una foto, no está hecha entera la demostración acá, no está hecha entera, pero se las voy a, esta es la primera parte nomás. Ya, vamos a ir a la pizarra, y vamos a hacer el ejercicio completo en la pizarra. ¿Ya? Entonces, se define, esto es inducción, se llama la materia, inducción, demostración usando el método de inducción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tomamos un PDN que dice lo siguiente, que 5 elevado a 2n menos 1 es un múltiplo de 24. Observemos lo siguiente. A es múltiplo, a ver, mejor voy a hacerlo con un caso particular para explicarles el concepto. Por ejemplo, 15 es múltiplo de 3. Pues, para ver el concepto de múltiplo, pues existe un número, un k, en los números enteros, tal que el 15 lo podemos poner como 3 por un cierto k. Cuando hablamos, por ejemplo, de que un número es múltiplo de otro, esto va a ser verdad cuando existe un número entero que cumple que este número es 3 por ese que está acá. Claramente el numerito en nuestro caso, no tenemos que explicarlo mucho, sería el 5, ¿cierto?
Entonces, aprovechando el ejercicio, por ejemplo, 15 también, perdón, lo mismo que antes, tengo una pregunta. 3 es un divisor de 15. Eso que está ahí es una pregunta. Quiero que me la respondan. ¿Sí o no? ¿3 es un divisor de 15? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Fíjense que aquí estamos viendo la divisor de 15. Pues existe un K en Z tal que el 15 se puede escribir como 3 por K. Y de nuevo, claramente, este K es el 5, ¿no es cierto? Que existe. Cuando hablamos de existencia lo tenemos que mostrar. ¿Se fijan? Entonces a veces va a aparecer esto así como para redefinir conceptos. Si se fijan, la explicación es la misma, ¿ya? Pero para que vean que es equivalente a hablar de múltiplos de divisores. Un número va a ser divisor de otro cuando existe un número entero tal que el otro, este que está acá, se puede escribir como 3 por ese otro que es el que existe. Y hablamos de múltiplo cuando se cumple esto que está acá. Entonces, si nosotros decimos, hacemos la siguiente afirmación, o sea, en el fondo, es el enunciado de este problema es demuestre usando inducción que PDN es válido, es verdadero. ¿Qué cosa es PDN? Dice 5 elevado a 2n menos 1 es múltiplo de 25. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que demostrar esto. ¿Cómo se demuestra por inducción? Para demostrar por inducción, uno tiene que hacer el siguiente método. Primero, el primer paso, y es siempre igual, esto es algoritmo. Primero, uno demuestra que es válido para n igual a 1. O sea, voy a escribirlo mejor con palabras. Primero, demostrar que es válido para n igual a 1. Ojo con esto, que a veces, o sea, en el fondo, ¿qué tenemos que probar? Que P de 1 es verdadero, ¿ya? A veces pasa que en n igual a 1 no se cumple, pero en el n igual a 2 se cumple, ¿ya? Entonces, si en n igual a 1 no se cumple, prueben en el siguiente, n igual a 2, ¿ya? Segundo, suponemos válido, no sé por qué cambió el estilo de letra, para n igual a k. O sea, y generamos algo que se llama hipótesis de inducción, que es que P de K es verdadero. Y esto es hipótesis, o sea, suponemos que esto se cumple. Tercero, por demostrar que es válido para n igual a k más 1. O sea, es decir, tenemos que probar la siguiente tesis de inducción, que P de K más 1 es verdadero. ¿Ya? Yo les pido que saquen una foto a esto que está acá, el primero, segundo, bueno, y el cuarto paso es hacer la demostración. Demostrar la tesis. ¿Ya? Sáquenle una foto a esto porque vamos a seguir cada uno de estos pasos. ¿Ok? ¿Ya? ¿La tienen? ¿Sí? Ok. Bien, entonces ahora vamos a atacar el problema, este ejercicio específico que está arriba. ¿Ya? Entonces, vamos a demostrar. Entonces, vamos a hacer el primer paso por demostrar válido. Voy a anotar el PDN. PDN dice que 5 elevado a 2n menos 1 es, se me olvidó, es múltiplo divisible, es múltiplo de 25. Es múltiplo de 25.
¿De acuerdo? Ya. Entonces, primer paso por demostrar que es válido para n igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar que 5, 2 por 1, en vez del n ponemos un 1, ¿se fijan? En vez del n ponemos un 1, ¿ya? Menos 1, y vemos qué es esto, y tenemos que probar que esto es, bueno, 5 al cuadrado 25 menos 1, 5 elevado a 2n menos 1 es múltiplo de 25. Múltiplo de 25, lo copié bien, me saltó la duda. Ya, vamos a corregir al tiro. El enunciado dice 5 elevado a 2n menos 1 es múltiplo de 24. Ya. Por lo tanto, aquí corregimos, múltiplo de 24. Y ahora nos vamos al ejercicio, múltiplo de 24. Se fijan, nos queda 5 elevado al cuadrado, que es 25 menos 1, 24. 24 es múltiplo de 24, sí, porque 24 se puede escribir como 24 por 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si nosotros somos capaces de escribir el resultado como un múltiplo de 24, por lo tanto, se cumple. Es verdadero. O sea, P de 1, por lo tanto, P de 1 es verdadero. ¿Bien? Segundo paso, vamos a escribir la hipótesis. Supongamos válido, o sea, válido para n igual a k. ¿Ya? Entonces, obviamente el k es un número natural. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a suponer? La hipótesis, que se supone que es la herramienta a partir de la cual nosotros nos vamos a afirmar. Se fijan, en vez de poner el n, pone un k. Este sabemos que es múltiplo de 24. Esto es hipótesis, por lo tanto vamos a suponer que es verdad. Tercero, vamos a escribir la tesis. Vamos a escribir la tesis, o sea, en el fondo vamos a escribir por demostrar válido para n igual a k más 1. ¿Ya? Y vamos a escribir la tesis. La tesis sería que en vez del n acá, le ponemos un k más 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esto no es la tesis, esto es una parte. La tesis es que esto es múltiplo de 24. ¿Ya? O sea, esto es lo que queremos probar. Y el cuarto paso es la demostración. ¿Ya? Voy a borrar la parte de arriba para poder, para no salirme de la pizarra. Ya, entonces tenemos que probar la tesis. Ya. A ver, echen un vistazo para que me digan si es que están de acuerdo con el planteamiento inicial. Siempre se hace obedece la misma estructura en inducción. Si primero se prueba para n igual a 1, si no funciona se prueba para n igual a 2, después se escribe la hipótesis, que es la herramienta a partir de la cual vamos a empezar a trabajar, y después escribimos cuál es la tesis, y ahora viene la parte compleja, digamos, que es la demostración propiamente tal, digamos, ¿ya? Entonces, cuarto paso, la demostración. Fíjense en lo siguiente, nosotros tenemos que ver si esta expresión es un múltiplo de 24, entonces uno dice, bueno, voy a ver qué cosa es esa expresión. Aquí es igual esto. Esto es igual a 5 elevado a 2k más 2 menos 1, ¿cierto? Y esto aquí es igual a 5, esta es una forma de hacerlo, por 5 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Acuérdense que nosotros queremos probar que esto es múltiplo de 24, por lo tanto, de alguna manera tenemos que hacer aparecer el 24
y hacer aparecer la tesis. Mire, el 5 al cuadrado, estamos de acuerdo que es 25, ¿no es cierto? Sí, obvio. Y ustedes estarían de acuerdo en que escribamos el 25 como 24 más 1, no habría problema, ¿cierto? ¿Sí? Sí, no mucho nada. Y acá podríamos hacer este por este o este por este. Entonces, por ejemplo, nos va a quedar 24 por 5 elevado a 2k más 5 elevado a 2k y el menos 1, ¿no es cierto? Hicimos este por este por este. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Pregunta. ¿Esto que está acá es múltiplo de 24? Sí, ¿no es cierto? Porque es 24 por algo, donde este algo es obviamente un número entero. ¿Sí? Cualquier cosa que es 24 por algo es un múltiplo de 24. Pregunta, ¿esto es múltiplo de 24? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué esto se sabe? Por hipótesis. Fíjense la hipótesis. La hipótesis, este es un supuesto que sabemos que es verdadero. Por lo tanto, por hipótesis, esta expresión es múltiplo de 24. ¿Ya? Y por lo tanto, si tenemos algo múltiplo de 24 más otra cosa múltiplo de 24, implica que esto va a ser igual a 24 por un cierto valor, pongámosle una cierta m, donde m es un número entero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa sería m? Sería 5 elevado a 2k más otra constante por 24, porque sabemos que esto es múltiplo de 24. Si nosotros desglosáramos esto, fíjense qué significa esto. Voy a borrar la tesis. Si nosotros desglosamos qué significa esto, esta hipótesis, esta hipótesis, ¿qué significa? Significa que existe un z, por ejemplo, en z, tal que el 5 elevado a 2k menos 1 se puede escribir como 24 por ese z. ¿Ya? Sabemos que existe. ¿Por qué? Porque esto está en la hipótesis. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ser rigurosos para ver cómo factorizamos esto, fíjense que esto va a ser igual a 24 por 5 elevado a 2k más, ¿a qué es igual esto? Es igual a 24z, por hipótesis. ¿Se fijan? Por lo tanto, nosotros aquí podemos sacar el 24 para afuera, nos queda factor de 5 elevado a 2k más z. Esto que está acá, ¿dónde pertenece? A los números enteros. Sí, porque este es un número entero, ¿se fijan? Y este otro es un número entero, por lo tanto, la suma de dos números enteros es un número entero. Por lo tanto, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de tomar esta expresión y la escribimos como 24 por un número entero. Por lo tanto, se cumple, o sea, P de K más 1 es verdadera. O sea, la hipótesis se cumple. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿hay alguna pregunta? Porque voy a borrar algunas partecitas de acá. ¿Estamos de ¿Profe, acuerdo? puede devolverse un poquito a la otra? A la del paso. No alcanza a sacarle pantalla. ¿Qué significa devolverme? ¿A la página? ¿A esta? Esa misma. Ya. Sí, sí. Déjeme borrar esto nomás porque esto no está en el resumen en la parte de arriba. Este es como el resumen. ¿Ya? ¿Estamos listos? Una Sí, vez profe. que uno ha aprobado la tesis, uno concluye lo que quería probar. Entonces, una vez que probó la tesis, entonces, por lo tanto, P de n, que es que 5 elevado a 2n menos 1 es múltiplo de 3, de 24. Y uno escribe, por lo tanto, se cumple P de n. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Ya. Vamos a ir ahora a buscar otro ejercicio un poco distinto a este.
Ustedes tienen que estudiar todo esto después, o sea, eso ustedes lo tienen que tener clarísimo. Va a buscar uno con una suma. Ya, este que está acá. Este. Mire, vamos a probar que a ver, espérense, no la sumatoria. Estoy buscando donde me aparezca el símbolo de sumatoria. Este, por ejemplo, vamos a hacer el primero. Ya, déjame sacarle una fotito al primero, al 1.1. Se lo voy a escribir en la pizarra igual. No está hecho acá. Ya. Entonces el enunciado es: demuestre por inducción que PDN, ¿qué cosa es PDN? Dice que 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más puntitos, 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 n al cubo es igual a 1/4 de n al cuadrado multiplicado por n más 1 cuadrado. Esto es para todo n que pertenece a los naturales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice esta afirmación? Que PDN, que es 1 al cubo, más 2 al cubo, perdón, más 3 al cubo, que PDN no es este pedacito, PDN es todo esto, esta afirmación. Que cuando uno suma 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más, hasta n al cubo, esto va a ser igual siempre a 1/4 multiplicado por el valor de n al cuadrado, multiplicado por el valor de n más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer la demostración, primer paso, de nuevo, tenemos que por demostrar que es válido para n igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué cosa sería el P de 1. P de 1 parte en 1 al cubo, fíjense, más 2 al cubo, ¿hasta dónde? Hasta 1 al cubo, por lo tanto partió de 1 al cubo y se quedó ahí mismo. No hay más sumandos, ¿por qué? Porque el n vale 1. Entonces tenemos que probar, ver si esto es igual a 1/4, es pregunta, porque no sabemos, multiplicado por 1 al cuadrado, multiplicado por 1 más 1 al cuadrado. O sea, en el fondo, en todas las expresiones, toda esta igualdad, en vez del n, reemplazamos por un 1 para ver si efectivamente se cumple que lo que está a este lado a la izquierda es igual que lo que está al otro lado a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces veamos. 1 al cubo es 1. Y acá nos queda 1 al cuadrado que es 1, 1 más 1 que es 2 al cuadrado, 4, 4 partido por 4 nos queda 1. Se cumple. ¿Ya? Se cumplió P de 1. Porque no tiene una igualdad. ¿Ok? Segundo paso. Suponemos válido para n igual a k. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que vamos a tener por hipótesis que se cumple que 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más puntitos, puntitos, puntitos. En vez del n tenemos que reemplazar por un k. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que esta es hipótesis. ¿Ya? Sabemos que esto es verdad. ¿Ok? ¿Alguien habló? ¿Iban a preguntar algo o no? ¿O era que estábamos de acuerdo? Sí, sí, era para eso, profe. Ya, súper. Entonces ahora, tercer paso, vamos a escribir la tesis. Ya voy a ocupar la misma pizarra porque me gusta. Vamos a escribir la tesis. A ver,
voy a borrar esta, voy a borrar. Tercer paso, la tesis. ¿Qué dice la tesis? Que tenemos que probar que se cumple para n igual a k más 1. Entonces ponemos n igual a k más 1, ¿qué sería esto? Que sería que 1 al cubo más 2 al cubo más puntitos, puntitos, puntitos. Fíjense, k al cubo más, bueno, esperen, más, en la fórmula que acabo de borrar, en vez del n ponemos un k más 1. K más 1 al cuadrado. ¿Se fijan? En la fórmula que borré recién, en vez del n, en todas las partes, en ambos lados de la igualdad, en vez del n ponemos un k más 1. ¿De acuerdo? Ya, entonces, y cuarto paso, la demostración propiamente tal. Ahora esta demostración es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir de la hipótesis. Eso es lo que uno dice. Sabemos, ¿qué sabemos? Sabemos la hipótesis. 1 al cubo, más 2 al cubo, más puntitos, puntitos, hasta k al cubo. Esta suma es igual a un cuarto por k al cuadrado por k más 1 al cuadrado. Ya no partimos de un lado de la tesis. Se podría haber hecho también, pero yo les quiero mostrar otra forma de hacer, ¿ya? Entonces nosotros sabemos esto, ¿ok? Entonces, pero ojo, ¿qué queremos probar? Nosotros queremos probar esto que está acá arriba. Entonces, fíjense que esta sumatoria que aparece acá, esta suma, es 1 al cubo, más 2 al cubo, más puntitos, puntitos, hasta acá más 1 al cubo. ¿Cierto? 1 al cubo, más 2 al cubo, más puntito, más k más 1 al cubo. Esta suma termina en k más 1 al cubo, pero ¿cuál será el elemento que está acá adelante, anterior al k más 1 al cubo? Sería este mismo número menos 1, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Porque van 1, 2, 3, 4, 5, 6, k más 1, ¿se fijan? El numerito que está acá, que no se ve, está dentro de los puntitos. Hay varios términos, pero el sumando anterior a este es k al cubo. ¿Se fijan? ¿Qué pasa? ¿Qué término a esta suma nos está faltando para que nosotros obtengamos este lado de la igualdad? Nos está faltando el k más 1 al cubo, ¿se fijan? Entonces lo que vamos a hacer, astutamente, vamos a sumar a esto que sabemos que es verdad, vamos a sumarle a ambos lados el k más 1 al cubo. Entonces nos va a quedar 1 al cubo más 2 al cubo más puntitos, puntitos, más k al cubo, más k más 1 al cubo, igual a un cuarto k al cuadrado por k más 1 al cuadrado, más k más 1 al cubo. ¿Se fijan? Sumamos a ambos lados la misma expresión. Entonces tengo una pregunta. ¿Esto que está acá es igual a esta suma que está acá? ¿A este pedacito? ¿Sí, no es cierto? Yo pregunto y me respondo sola. Ajá. Pero yo asumo que están de acuerdo. Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es igual a esto. Esto que está acá, ¿será igual a esto? Así como a simple vista no se ve, pero a lo mejor sí, vamos a pensar. Bueno, por lo menos tenemos un cuarto ahí afuera. Fíjense, tenemos un cuarto, y podríamos factorizar esto por un cuarto k más 1 al cuadrado. A ver, miren esta factorización. A ver si están de acuerdo conmigo. Uy, perdón. Este multiplicado por ¿cuánto nos da este? Por k cuadrado, ¿cierto? Este multiplicado por ¿cuánto nos da este? Sería 4, ¿o no? ¿Están de acuerdo? A ver, revísenlo. ¿Sí o no? Factorizamos la misma expresión que aparece ahí. ¿Está bien? Sí, profe, sí.
¿Sí? Entonces ya, vamos a copiar lo mismo entonces, 1 al cubo, más 2 al cubo, más puntitos, puntitos. Perdón, más k más 1 al cubo igual a 1/4 por k más 1 al cuadrado. Uno siempre, no pierdan de vista lo que queremos llegar a. Nosotros queremos llegar a esto, así como no perdamos de vista el objetivo. Fíjense que este lado está súper bien, entonces vamos a desarrollar un poco esto, lo que está dentro del paréntesis, k cuadrado más 4k más 4. Y esto que está acá, o sea, 1 al cubo más 2 al cubo más puntitos, puntitos, más k más 1 al cubo, 1/4 por k más 1. ¿Y esto qué es igual? ¿De qué cuadrado binomio es igual? Acá más 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Y este lado es igual que este? Sí, pues. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Este pedacito es este lado. Y llegamos efectivamente a partir de la hipótesis, sumamos a ambos lados el mismo término y llegamos a la tesis. Por lo tanto, P de K más 1 es verdadero. Se cumple. ¿Ya? Y como acabamos de probar la tesis, por lo tanto, P de N, que era 1 al cubo, más 2 al cubo, más, hasta N al cubo, igual a 1/4 por N más 1, por N más 2, parece que era, no me acuerdo cómo estaba la forma. N más 1 por, era N al cuadrado más N más 1. N al cuadrado. Aquí escribimos, en realidad en la conclusión uno escribe lo que tenía N más 1, N cuadrado, N más 1 al cuadrado. Para todo N en los naturales. O sea, uno pone lo que es el enunciado del ejercicio. ¿Se entendió? Ahora, estimados, ustedes, para poder dar por terminado esto que está acá, ustedes deben ir al apunte y estudiarlo y revisar cada uno de los ejercicios, ¿de acuerdo? Lo que se hace en esta clase es darles un ejemplo, o sea, hacer 1, 2, 3 ejercicios así como tipo de la materia, ¿ok? ¿Ya? Ya, entonces, ahora vamos a trabajar, les voy a dar un recreo para que descansen, ya, de unos 20 minutos más o menos, antes de entrar a la segunda clase. ¿Hay alguna consulta de esta primera parte, estimados? ¿No? No, profe. Ya, voy a poner en pausa. Ya, entonces, en las carpetas, fíjense que aparece clase 7 del 9 del 2021, clase 7 del 9 del 2021, periodo 7, entonces vamos a entrar acá, vamos a ver los contenidos. Aquí dice aprendizaje autónomo, o sea, ustedes tienen que estudiar estas dos. Fíjense que hay un apunte que dice sumatoria y otro que dice progresiones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer 1 o 2 ejercicios de sumatoria y 1 o 2 ejercicios de progresiones aritméticas. ¿Ok? Ya, perfectos. Entonces, en la parte de sumatorias, antes de comenzar directamente con el apunte, yo les voy a subir acá al chat, les voy a subir un formulario de sumatoria para que lo tengan a mano porque sale como todos simplificado. A ver, déjenme encontrarlo, acá en el escritorio lo tenía. ¿Dónde está el formulario de sumatoria? Sumatoria. Acá. Sumatorias. Ya, ahí va. Es una foto donde aparecen un set de fórmulas, ¿ya? Para que lo bajen del chat. Los que estén con el celular le piden a algún compañero que se los envíe después, ¿ok? Porque no lo voy a subir solo por acá. ¿Ok? Ya, entonces vamos a el apunte. Estamos acá, ¿ya? Sumatoria y productoria. Y las propiedades.
Entonces vamos a ver primero qué cosa es una sumatoria. Vamos a ver un ejercicio de sumatoria y después un ejercicio de productoria. Ya, a ver, hay una propiedad dentro de las propiedades que es interesante que nosotros la consideremos, por ejemplo, que es la propiedad telescópica, ya, que nos dice lo siguiente. A ver, voy a sacarle una foto, me interesa que ustedes capten cuál es la propiedad telescópica. Y vamos a hacer este ejemplo que aparece acá. Ya. Para comenzar con, vamos a ir a la pizarra. Con sumatoria. Por si acaso se escuchan algunos ruidos, les aviso al tiro que hay un maestro que está, un gaffiter que me está arreglando una llave, por si acaso. Ya, volvemos con la grabación. Ya, entonces, teníamos, la propiedad telescópica nos dice lo siguiente, miren. Es una de las propiedades importantes de las sumatorias. Telescópica. Propiedad telescópica. Ya, entonces tenemos la sumatoria desde i igual a m hasta n de a sub i más 1 menos a sub i igual a sub n más 1 menos a sub m. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice lo siguiente. Si uno tiene la sumatoria de la variable i que comienza desde m hasta n, de esta expresión, de este término, esto va a ser igual a el a sub n más 1 menos el a sub m. ¿Ya? Esto es, o sea, esto es lo siguiente. Vamos a echar a correr esta sumatoria. Primero para que visualicen y recuerden cuál es el sentido de una sumatoria. ¿Ya? A sub i menos 1. I menos 1 es un subíndice, está en chiquitito. ¿Ya? No es a por i, es a sub i. Entonces, cuando uno echa a correr esta sumatoria, para que veamos que efectivamente nos da lo que está al otro lado, cuando uno echa a correr esta sumatoria, la variable es la que aparece acá abajito, ¿no es cierto? Que es el i. ¿Ya? Por lo tanto, todo donde aparezca i, aquí es variable y es lo que hay que cambiar cuando uno echa a correr la sumatoria. Entonces partimos. En este caso dice que el i comienza a valer m, parte en m, se va incrementando en 1, después en otro, etcétera, hasta llegar a n. Entonces, esta suma parte en i igual a m, por lo tanto acá en nuestra expresión, que es el argumento de la sumatoria, vamos a reemplazar primero en vez de la i una m, entonces nos va a quedar a sub m menos 1 menos a sub m. Este sería el primer término de esta sumatoria. ¿Cuál sería el siguiente término? Fíjense, y vale m, el siguiente valor de i sería m más 1, ¿ya? Entonces, en vez de el i, ponemos m más 1. Entonces, aquí sería un a sub m más 1 menos 1 menos a sub m más 1. ¿Están de acuerdo? Más, y después vienen varios términos. Fíjense cuál es el término anterior al último término, porque aquí sería un término cuando i vale m, después cuando i vale m más 1, después cuando i vale m más 2, después cuando i vale m más 3, etcétera, 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 hasta que llegue a que i vale n. Por lo tanto, el término anterior a cuando i vale n sería cuando i vale n menos 1. Entonces sería a sub n menos 1 menos 1 menos a sub n menos 1. Y el último término es cuando i vale n, ¿de acuerdo? Entonces nos va a quedar a sub, en vez del i ponemos la n menos 1 menos a sub n. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora vamos a ver que hay términos que se van a simplificar. Por ejemplo, fíjense, el a sub m menos 1, el a sub m menos 1, se va a simplificar. Bueno, aquí fíjense que nos queda a sub m más 1 menos 1. Esto es a sub m. Este a sub m se simplifica con este a sub m.
¿cierto? Este a sub m menos 1 se quedaría acá. Se queda acá. Sí, no se va. Después, fíjese, a la a sub n se va con uno que está acá. Este se va con uno que está acá. Este a sub n menos 1 se va con este. ¿Y qué nos queda al final? Nos va a quedar al final a sub m menos 1 menos a sub n. Creo que lo escribí mal. O en el apunte está mal escrito, porque el resultado final es a sub m menos 1. Uy, perdón. Estoy escribiendo con muchos colores raros. Voy a poner el mismo color rojo. El resultado es a sub m menos 1 menos a sub n. ¿Ya? ¿Ok? Esta es la propiedad telescópica. Uy, que me quedó feo eso. Propiedad telescópica. Le vamos a poner un marco verde. ¿Ya? Y por ejemplo, para aplicar esta propiedad telescópica, por ejemplo, ¿a qué sería igual, por ejemplo, la sumatoria desde i igual a 3 hasta 7? De a sub i menos 1 menos a sub i. Según esta fórmula, fíjense, sería a sub m menos 1. El m en este caso vale 3, ¿cierto? O sea, sería a sub 2 menos el a sub n, que es a sub 7. Veamos que es verdad eso. Fíjense, echemos a correr esta sumatoria. Cuando i vale 3, sería a sub 3 menos 1, que sería a sub 2, menos el a sub 3, ¿cierto? Más, cuando i vale 4, a sub 4 menos 1, que sería el a sub 3, menos a sub 4, ¿sí? Tenemos este término es cuando i vale 3, este otro término es cuando i vale 4, aquí vamos a anotar el término cuando i vale 5, cuando i vale 5 nos quedaría a sub 4 menos a sub 5, ¿de acuerdo? Aquí vamos a anotar el término cuando i vale 6, cuando i vale 6 nos queda a sub 5 menos el a sub 6. Y el último término sería cuando i vale 7. Se fijan porque va desde 3 hasta 7. Entonces sería a sub 6 menos a sub 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué términos se van? Este se va con este que está con signo menos se va con este se va con este se va con este. ¿Y qué nos queda? Nos queda el a sub 2 menos el a sub 7. ¿Se fijan? Que es exactamente lo mismo que nos había quedado. Que sabíamos que nos iba a quedar, o sea, sin hacer este trabajo de echar a andar la sumatoria, nosotros sabemos que esto es igual a esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, estimados, hasta ahí? Ya, ahora, ¿cómo podemos aplicar, además de lo anterior, cómo podríamos sacar la propiedad, para qué podríamos usar la propiedad telescópica? Fíjense, hay un ejemplo que es el siguiente. El ejemplo 2.8.3 nos dice lo siguiente: calcular la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k multiplicado por k factorial. Acordémonos que k factorial, un número en factorial, bueno, en general lo vamos a escribir mejor, un número en factorial, por ejemplo, n factorial es 1 por 2, por 3, por 4, puntito, 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 por n menos 1, por n, es la multiplicación. O sea, por ejemplo, si tuviéramos el 5 factorial, esto es la notación que representa
1 por 2, por 3, por 4, por 5. O sea, es 2 por 3, 6, por 4, 24, y 24 por 5, 5 por 4, 20, 120. ¿Está bien? 5 por 4, 20, 5 por 10, 11, 12. Sí, 120. O sea, en el fondo es una representación de un número. En este caso, el 120. Y n factorial es 1 hasta n. ¿Ya? Esto estoy mostrándoles, recordándoles qué cosa es un número en factorial. Dice calcular esto usando la propiedad telescópica. Telescópica. ¿Ya? Bien. Entonces, fíjense en el siguiente truquillo. Nosotros vamos a tener que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k multiplicado por k factorial, que es k por k factorial, lo vamos a poner en paréntesis, se ve más ordenadito. Estamos de acuerdo que esto es lo mismo que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de, fíjense que el k lo podríamos escribir como un k más 1 menos 1, ¿cierto? Sí, no hay problema con eso, ¿cierto? Multiplicado por k factorial, porque en el fondo no estamos cambiando la expresión, simplemente estamos sumándole un cero conveniente. Y esto que está acá, ustedes están de acuerdo que es lo mismo que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k más 1 por k factorial menos la sumatoria de una suma o de una resta es la suma o la resta de las sumatorias. K factorial por 1, o sea, en el fondo lo que hicimos fue acá dentro en el argumento de la sumatoria hacer este por este y este por este. Y la sumatoria de una suma de dos cosas o de una resta de dos cosas podemos distribuir la sumatoria en dos partes, ¿ya? Ahora, pensando en la definición de lo que es el factorial, ¿ustedes están de acuerdo que eso que está escrito ahí es la misma cosa que tengamos la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k más 1 factorial? ¿Se fijan? Porque k factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5 hasta k, y si eso lo multiplicamos por k más 1, en el fondo esto que está acá es lo mismo que 1 por 2, por 3, por 4, por k más 1. O sea, k más 1 factorial. Menos la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k factorial. ¿Sí? Fíjense que esto que está escrito acá, también lo podemos escribir de esta manera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Ahora miren esto que está acá, y voy a escribir por acá arriba la propiedad telescópica, y les voy a dar unos minutos para ver cómo visualizan a qué sería igual lo que está escrito ahí. Ya, esperen, voy a escribir acá la propiedad telescópica. La propiedad telescópica. Teníamos que era la sumatoria desde i igual desde m hasta n de a sub i escribí más 1 menos a sub a, escribí otra forma de la propiedad telescópica, pero es equivalente con esta, menos a sub m. Ya vamos a usar esta, que es equivalente a la otra por si acaso. ¿Ya? Ya. Entonces ahora, usando la propiedad telescópica, que si tenemos la sumatoria desde i igual desde m hasta n, de a sub i más 1 menos a sub i, esto va a ser igual a sub n más 1, el coeficiente que está acá, menos a sub m. ¿Ya? Fíjense que acá, en esta fórmula que teníamos acá, en vez de, aquí puse el a sub i menos 1 menos a sub i. Esta es equivalente a la otra, pero la fórmula por eso me dio diferente, porque aquí es i más 1, ¿de acuerdo? Pero esta fórmula también es correcta, porque
en estricto rigor, esto que está acá es lo mismo que menos a sub i menos a sub i menos 1. Fíjense, un término menos el anterior. O sea, un término de una expresión menos el anterior. ¿Ya? Y acá tenemos nosotros un término menos el anterior. Fíjense que cuando el índice es i más 1, vamos a tener un término y el otro sería a sub i. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero yo que ustedes hagan? Que asemejen esta fórmula con esto que está acá. Con esto que está acá. ¿Ya? Tienen 5 minutos para que me puedan dar la respuesta relacionando esta con esta. ¿Ya? 5 minutillos. Estimados, ¿alguien lo vio o no? Más o menos. Están cansados, yo creo. Yo creo que más que cansados, como se viene el 18, y la semana libre, yo creo que ya como que uno quiere descansar. Así que entiendo que estén en silencio. Los comprendo, los comprendo. Ya, entonces. A ver, si ustedes observan, el término que aparece acá, este que está acá, nosotros lo podríamos pensar, este término, a ver, lo voy a poner con otro lápiz. Este término que está acá sería, ¿qué cosa? Sería el A sub K más 1 o el A sub I más 1. ¿Se fijan? Porque aquí, en esta sumatoria, la que corre es la variable K. En nuestra sumatoria de la fórmula, la que corre es la variable I. Por lo tanto, este que está acá es el A sub K más 1. ¿De acuerdo? Y este que está acá es el A sub K. ¿Se fijan? Por lo tanto, pensando en esta fórmula, y en este caso el M vale 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en nuestro ejercicio el K parte en 1 y el N es el mismo N. ¿Ya? Entonces, va a ser esta sumatoria que está acá, la sumatoria desde K igual a 1 hasta N, fíjense, de A sub K más 1 menos A sub K, donde el A sub K más 1 es igual a K más 1 factorial. ¿Se fijan? ¿A qué va a ser igual por fórmula? Va a ser igual al A sub N más 1. Bueno, y el A sub K, entonces, es K factorial, ¿cierto? A sub K más 1 es K más 1 factorial. A sub K es K factorial. Por lo tanto, esta es la regla que rige la fórmula. Esta, ¿no es cierto? ¿Qué sería, en el fondo, según esta fórmula? Dice A sub N más 1. O sea, A sub N más 1 menos el A sub M. En este caso el M vale 1, menos el A sub 1. Por lo tanto, por fórmula, ¿qué es A sub N más 1? Fíjense que esta es la fórmula. A sub N más 1 es N más 1 factorial, ¿cierto? Pensando en esta fórmula. ¿Y qué sería el A sub 1? Sería 1 factorial. ¿Lo ven? ¿Qué cosa es 1 factorial? Es 1. Entonces, esto va a ser igual a N más 1 factorial menos 1, que es la respuesta del ejercicio. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Es que no es trivial, o sea, no es fácil. Yo lo que les pido es que tomen los apuntes y vayan paso por paso, revisando los ejercicios más sencillitos, los más complejos. Pero lo que pasa es que como esta clase yo la tengo que hacer atacando, ojalá, digamos, los ejercicios que a ustedes podrían aparecerles más complejos en el camino, como que necesito mostrarles, no los facilitos, facilitos, ¿ya? ¿Ok? Ya, vamos a ir ahora a, espérense un poquito, vamos a hacer otro de sumatoria, ¿ya? Mm, mm, mm. Un poquito. A ver, aquí hay un ejercicio, ¿no están viendo lo que yo estoy proyectando, cierto? No, no lo están viendo. No lo están viendo. Espérense un poquito.
propiedades. A ver. Con las fórmulas que yo les entregué recién, voy a ponerles un ejercicio que no voy a sacar del apunte, lo voy a poner aparte, de sumatoria, que es este que está acá. Por ejemplo, determine la sumatoria desde i igual desde 1 hasta 5 de 2i menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Lo primero que les pido que hagan, que me hagan resuelvan este cuadrado de binomio. ¿Ok? Voy a cerrar la puerta porque empezó a llover acá en mi casa. Ya. Lo primero que tenemos que hacer para encontrar el valor de una sumatoria es desarrollar la sumatoria, o sea, desarrollar al máximo el argumento de la sumatoria. Entonces, en este caso particular sería 4i cuadrado, 3 por 2, 6, 6 por 2, 12i, más 9. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Después de eso, en las propiedades de la sumatoria, nos dice lo siguiente. Nos dice la sumatoria de una suma o de una resta es la suma o la resta de las sumatorias. O sea, nosotros podríamos distribuir la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de 4i al cuadrado menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de 12i más la sumatoria desde i igual de 1 hasta 5 de 9. ¿Ya? Hay otra propiedad que nos indica que la sumatoria, a ver, en cada una de las sumatorias nosotros tenemos una variable que es la que se expresa acá, en la parte de abajo, que nos dice que la variable es i. Esta es variable. Esta es la variable que corre. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros tenemos una sumatoria, tenemos un argumento de la sumatoria, que es el término que se mueve en la sumatoria, y todo lo que no sea la variable es constante, o sea, en este caso particular, como la variable es i cuadrado es variable, por lo tanto el 4 es una constante, esta constante sale para afuera de la sumatoria. ¿Ya? Una propiedad que dice que puede, y nos queda eso que está ahí. Este 12 también es constante, porque no tiene i, por lo tanto sale fuera de la sumatoria. Y hay una propiedad que nos dice que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de una constante va a ser igual a la constante multiplicado por n. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, fíjense, esta es una constante. ¿Por qué digo que es constante? Porque no tiene i en ninguna parte. Por lo tanto, el resultado de esta sumatoria, la sumatoria desde 1 hasta 5 de 9, va a ser la constante 9 multiplicado por el n, que en este caso es 5. Va a ser 9 por 5. ¿Ya? ¿Ok? Fíjense ahora, yo en las fórmulas que les entregué en el chat, dice, a ver, déjame buscarlo acá, sumatoria, para proyectarlo. En ese dibujito que les envié, para que vamos a aplicar lo que les mostré en el chat. Yo no sé si lo puedo. Aquí está. Ya. En esta fórmula, fíjense que en nuestro ejercicio
Si yo le voy a sacar foto, bueno, ustedes lo tienen, no sé, yo le voy a sacar una foto para que lo estemos mirando. En nuestro ejercicio nos aparece lo siguiente. Nos aparece la sumatoria desde i igual a 1 hasta 5 de i al cuadrado. Entonces, fíjense que en el formulario, la fórmula 1, 2, 3, 4, en la fórmula 4 dice que la sumatoria desde, lo voy a escribir con lápiz rojo, la fórmula dice la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los i al cuadrado, eso es igual a n por n más 1 por 2n más 1, y todo esto partido por 6. Y también nos dice que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i es igual a n por n más 1 partido por 2. ¿Ya? Entonces vamos a usar estas dos fórmulas en nuestro ejercicio. A ver, fijémonos por acá arriba para tener más espacio. Va a ser 4 multiplicado por, fíjense que acá, ¿cuánto vale en esta sumatoria el n? El n vale 5. Y es la sumatoria de los i al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué fórmula ocupamos? Esta que está acá. Entonces va a ser 5 por 5 más 1, que es 6, por 2 por 5, 10, más 1, que es 11, partido por 6. ¿De acuerdo? Esa es la primera sumatoria. Es el resultado de la primera sumatoria. Menos 12 por, y fíjense que aquí ahora tenemos la sumatoria de 1 a 5 de i. O sea, tenemos que ocupar esta otra fórmula. ¿Qué nos dice? El n también vale 5. Entonces va a ser 5 multiplicado por 5 más 1, o sea 6, partido por 2. Y ese es el resultado de esta sumatoria de los i. Más 9 por 5, 45. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esta fórmula. Y vamos a calcular el valor. Ya, lo voy a hacer con lápiz rojo para que se vea un poco más. Voy a seguir acá. Entonces va a ser el 6 se va con el 6, va a ser 4 por 11, nos queda 44. El 2 se va con el 6, nos queda un 3. 12 por 5 es 60, y 60 por 3 menos 180, ¿está bien eso? 60, sí, 180, más 45, o sea, nos va a quedar 180 menos 49, ¿cuánto es eso? 180 menos 49, eso nos da 131, menos 131. Oh, perdón. Y esto nos da menos 131. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es una sumatoria. En el fondo es una forma abreviada de escribir una suma de varios números. ¿Ya? Ya. Ahora nos vamos a ir a... vamos a volver al RECO. ¿Están viendo RECO o no? A ver. Sí, ahí se ve. Ya. Y ahora vamos a ver una productoria. ¿Ya? Están viendo no sé si están viendo la página que yo estoy viendo, como que me salta siempre la duda, si estoy explicando en el espacio. Acá. Esto es una productoria, miren. Por ejemplo, dice acá, calcular y simplificar la multiplicación. Eso es una multiplicación ahora abreviada. Se llama pitatoria. La pitatoria desde i igual a 1 hasta n de i más 1 partido por i. ¿Ya? Entonces vamos a ver este ejemplo acá. Una pitatoria es simplemente una multiplicación de ciertos términos. Por ejemplo, si uno escribe la pitatoria desde i igual a 1 hasta 5 de a sub i, por ejemplo, que cualquier corchito que contiene i, eso es a sub 1, el libro no, bueno, por a sub 1 por a sub 2, ahora es por, en vez de más, es por a sub 2, la sumatoria es más.
pero la pitatoria es por. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Ya. Entonces, eso es una pitatoria, es una forma como simplificada de un producto de términos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, si acá se nos pide encontrar la pitatoria desde i igual a 1 hasta n de i más 1 partido por i. Entonces, en la pitatoria, esto, a ver, vamos a echar a correr un poquito esto solamente para que se visualice que es igual. Si i vale 1, nos queda el producto de 1 más 1, que es 2 partido por 1, ¿cierto? Cuando i vale 2, 2 más 1, que es 3 partido por 2. Me voy a la pizarra mejor. I más 1, a ver, déjenme anotar el ejercicio, para que no se olvide. I más 1 partido por i, pitatoria desde i igual a 1 hasta n. Y la otra, vamos a hacer esas dos pitatorias. Ya, ok. Si uno echa a correr esta pitatoria, primero la vamos a hacer echándola a correr y después aplicando propiedades, ¿ya? Si uno echa a correr esta pitatoria, esto es i. Primero cuando i vale 1, nos queda 1 más 1 partido por 1, 1 más 2, 1, perdón, que es 2 partido por 1, sería el primer término, multiplicado con, cuando i vale 2, 2 más 1, que es 3, partido por 2. Después cuando i vale 3, sería 3 más 1, que es 4, partido por 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál será el último término? Cuando i vale n, o sea, sería hasta n más 1, partido por n. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes se fijan, el numerador es 2 por 3 por 4 por puntitos, puntitos, por hasta n más 1, ¿cierto? Acuérdense que multiplicar fracciones todo lo de arriba con todo lo de arriba y todo lo de abajo con todo lo de abajo, ¿no es cierto? Y abajo es 1 por 2 por 3, puntitos, puntitos, hasta n. Aquí es igual esto. ¿Qué número es este que está acá arriba? Que ya lo habíamos visto. Es n más 1 factorial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es n más 1 factorial? Porque no esté el 1 da lo mismo, porque 1 por algo es el mismo algo. Es 1 por 2 por 3 hasta el número. ¿Se fijan que lo de arriba es n factorial? ¿Y qué es lo que está abajo? Perdón, lo de arriba es n más 1 factorial y lo de abajo es n factorial, ¿sí? Fíjense, ¿qué cosa es n más 1 factorial? Es 1 por 2 por. ¿Cuál es el anterior al n más 1? El n. ¿Se fijan que esto que está acá es lo mismo que n factorial multiplicado por n más 1? ¿Lo ven? ¿Sí? Y acá abajo tenemos el n factorial. ¿Qué podemos simplificar? Se simplifica este con este y nos queda por resultado n más 1. Por lo tanto, la pitatoria desde i igual a 1 hasta n de i más 1 partido por i es igual a n más 1. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí o no? Sí, yo, profe. Estamos ok. Ya. Eh, ¿Sí? Ah, perdón, tenía pregunta, ya, dígame. eh, como el desarrollo de este ejercicio también lo sacó según una fórmula. No, este lo desarrollamos. No aplicamos propiedades. Si hubiéramos aplicado propiedad, es que la voy a aplicar ahora en el ejercicio que viene a continuación, que es que la pitatoria de un cociente es la pitatoria de lo de arriba partido por la pitatoria de lo de abajo. Que ojo, no son las mismas propiedades de la sumatoria. La sumatoria, donde el argumento es un cociente, no es la sumatoria de lo de arriba partido por la sumatoria de lo de abajo.
En el siguiente ejercicio vamos a aplicar propiedades. Esto es Ah, ya. es lo que yo llamo echar a correr el ejercicio. Echamos a correr la variable y fuimos dándonos cuenta que era igual y llegamos a esto. Aquí no usamos ninguna propiedad. Ahora vamos a usar una propiedad. Propiedades. ¿Ya? Ya, por ejemplo. Ahora se pide, por ejemplo, calcular y simplificar la pitatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 menos 1 partido por 1 más i al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer no la vamos a echar a correr, sino que vamos a desarrollar dentro del argumento primero y después vamos a aplicar propiedades. ¿Ya? O sea, vamos a dejar esto tal cual, la sumatoria de igual a 1 a n, y vamos a desarrollar lo que está acá arriba, que sería 1 más i al cuadrado menos 1 partido por 1 más i al cuadrado. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esto va a ser igual a la pitatoria desde igual a 1 hasta n. Y arriba fíjense que tenemos un cuadrado binomio que es 1 más 2i más i cuadrado menos 1 partido por 1 más i al cuadrado. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la pitatoria desde igual a 1 hasta n. Y este se va con esto. Y fíjense que arriba podríamos factorizar i, factor de i más 2, o 2 más i. ¿Están de acuerdo o no? Hasta ahí. Hemos hecho puro desarrollo algebraico en el argumento de la pitatoria. ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahora vamos a aplicar una propiedad. Cuando uno tiene la pitatoria de un cociente, es la pitatoria de lo de arriba partido por la pitatoria de lo de abajo. O sea, va a ser pitatoria desde i igual a 1 hasta n de i por i más 2 partido por la pitatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 más i al cuadrado. ¿Ya? Y esto, la pitatoria de un producto, podemos separar en el producto de las pitatorias. Ya, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Y Sí, creo, voy a borrar esto de acá arriba. Ahora vamos a observar. Aquí es igual esta, la primera. La pitatoria desde i igual a 1 hasta n de i, si ustedes se fijan, esto es lo mismo que i factorial, porque es 1 perdón, n factorial por 3, por 4, ¿hasta dónde? Hasta n. ¿Se fijan? Esta que está acá. Es 1 por 2 por 3 hasta n, o sea, esto sería n factorial. Esta que está acá. ¿Sí? Fíjense, aquí es igual esta otra. Esta otra. Cuando i va de 1, sería, fíjense, a ver, sería 3, cuando i vale 1 es 3, por 4, por 5, por, hasta n más 2. ¿Sí o no? ¿Esta? ¿Sí o no? sí. Fíjense, a ver, me gustaría que viéramos, aquí es igual esto, el 3 por 4, por 5, por n más 2. ¿Ustedes están de acuerdo que esto es lo mismo que n más 2 factorial partido por 2 o no?
Lo mismo, ¿no? Sí, porque miren, ¿qué cosa es n más 2 factorial? Es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por n más 1, hasta n más 2. Pero aquí nos falta el 2, ¿se fija? Por eso está partido por 2. Si uno desarrollara esto, sería 1 por 2, por 3, por 4, hasta n más 2. Pero si esto está partido por 2, nos va a quedar esto. ¿Lo ve? ¿O no, estimados? Miren este, y divídanlo por 2, y le va a dar este que está acá. ¿Ok? Por lo tanto, este término que está acá arriba es lo mismo que tengamos n más 2 factorial, 1/2 por n más 2 factorial, viendo esto que está acá. ¿Qué pasa con el denominador? Fíjense que en el denominador, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos la pitatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 más i al cuadrado, o sea, va a ser, y este que está acá adentro, es 1 más i por 1 más i, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces esto va a ser igual a la pitatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 más i por la pitatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 más i. ¿De acuerdo? Porque la pitatoria de un producto es el producto de las pitatorias. ¿Voy a borrar acá? ¿Y qué es esto que está acá? ¿Qué es esto? Veamos, echemos a correr el i. 1 más 1, 2. Por 3, por 4, por, hasta n. ¿Y qué es esto? N factorial, ¿no es cierto? ¿O no? Hasta n más 1, ¿no es cierto? Porque nos quedó 1 más n, o sea, n más 1. Ese sería el último término. Por lo tanto, esto es n más 1 factorial. ¿Sí o no? ¿Y qué es este otro? El mismo. ¿Ya? ¿Sí o no? Más o menos. Miren, me da la impresión de que no, pero por eso lo repito, porque como se quedan callados, cuando i vale 1, tenemos 1 más 1 que es 2. Cuando i vale 2, 2 más 1 más 2 que es 3. Después cuando i vale 3, 3 más 1 que es 4. O 1 más i o i más 1 es lo mismo. Y el último término es cuando i vale n, o sea, nos queda 1 más n, pero 1 más n es n más 1. Por lo tanto, este producto corresponde a n más 1 factorial, que sería 1 por 2 por 3, da lo mismo que no esté el 1, digamos. Y este es igual. Entonces, si nosotros ordenamos esto que acabamos de escribir acá, ¿qué vamos a tener? Arriba tenemos el n factorial. Este 1/2 lo podemos sacar para afuera. 1/2 por n factorial multiplicado por n más 2 factorial. Y abajo tenemos n más 1 factorial multiplicado por n más 1 factorial. ¿Ya? En general, cada vez que uno tenga un n factorial, esto lo mismo que tengamos n menos 1 factorial multiplicado por n, ¿no es cierto? Siempre. El factorial de cualquier cosa va a ser el factorial del número antes de este multiplicado por el n. ¿Por qué? Porque si uno echa a correr este n menos 1 factorial, es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta n menos 1. Y si a este resultado lo multiplicamos por n, nos queda efectivamente el n factorial. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos el n más 1 factorial y el n más 2. A ver, fíjense en esto. N factorial por, ¿qué sería n más 2 factorial? Pensando en esto que está acá en la nube. Sería el anterior a n más 2, que es n más 1 factorial, multiplicado por el n más 2. ¿Lo ven?
Y en el denominador nos va a aparecer el n más 1 factorial, que lo vamos a dejar tal cual porque se va a ir con s, pero ¿qué cosa es n más 1 factorial? El anterior al n más 1, que sería n factorial, multiplicado por n más 1. ¿Ya? Y ahora, ¿qué podemos simplificar? Podemos simplificar, este se va con este se simplifica con este, y nos queda como resultado un medio multiplicado por n más 2 partido por n más 1, que es el resultado que ustedes tienen en el apunte. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que darle una segunda vuelta a esto. Ya. La segunda cosa que necesito que veamos ahora, y para eso les voy a resumir acá, es progresión aritmética. Les voy a explicar qué cosa es una progresión aritmética. Una progresión aritmética, una progresión aritmética corresponde a una progresión que es un conjunto de números que parten de una constante que podemos llamar A en un primer término. Para obtener el siguiente término le tenemos que sumar una constante que es D. A partir de este número le volvemos a sumar la constante que es D y nos queda A más 2D. Después a este número les volvemos a sumar D, nos queda A más 3D, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Este término es el primer término. Le vamos a llamar primer término, que también corresponde a la sub 1. ¿Ya? Esto se llama progresión aritmética. Cuando uno reconoce que está frente a una progresión aritmética, cuando, por ejemplo, si uno toma un término y le resta el anterior, fíjense, uno toma cualquier término y le resta el número anterior, le va a dar la diferencia B. ¿Se fijan? Le va a quedar D. Este término se llama diferencia. En el fondo no es otra cosa más que el término constante que uno va agregando al conjunto de números para obtener el siguiente. Hay unas fórmulas que nos dice el A sub n, que es el término enésimo, es A más n menos 1 por D. Este que está acá se llama término enésimo. ¿Ya? La diferencia se obtiene tomando un término y restándole el anterior. ¿Ya? Y este se llama diferencia. Y hay una siguiente fórmula, que es, por ejemplo, si uno dice aquí es igual la suma de los primeros n términos, se llama S sub n, que va a ser igual a n medios por 2a más n menos 1 por d. Esto que está acá corresponde a la suma de los primeros n términos de primeros n términos de la progresión aritmética, porque después hay otra que es geométrica, pero para lo que corresponde ver hoy día es solo la progresión aritmética. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Si yo los invito a sacarle foto a este formulario porque lo vamos a ocupar. ¿Ya? Por ejemplo, uno facilito. Por ejemplo, menos 5. Dada la siguiente conjunto numérico. ¿Ya? Si ustedes se fijan, claramente es una progresión aritmética. ¿Por qué?
para definir una progresión aritmética falta que uno identifique el primer término y la diferencia. El primer término es menos 5. Y la diferencia es, por ejemplo, tomar un término y restarle el anterior. Menos 3 menos 5 nos queda 2, ¿no es cierto? Lo mismo si tomamos 1 menos 2, menos 1 nos queda 2. Esta es la diferencia. Si yo les pido calcular la suma de los primeros 100 términos de esta progresión aritmética. Claro, una manera de decir, pero profe, me los calculo los 100, aplico calculadora y estoy al otro lado. Claro, pero se va a demorar como harto rato, digamos, porque tendría que encontrar, este es el primer término, ¿me entienden? Sumar 100, o sea, como que se va a demorar muchísimo rato. ¿De acuerdo? No va a alcanzar a hacer la sopaipilla, ni nada, ninguna de esas cosas. Así que la idea es que apliquemos la fórmula. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que S sub n, la suma de los n primeros términos, es n medio por 2a más n menos 1 multiplicado por d, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso, ¿qué queremos obtener? La suma de los 100 primeros términos. Entonces va a ser 100 dividido en 2 por 2 por a, que es menos 5, más el n menos 1, fíjense que sería 100 menos 1, bueno, voy a escribirlo, multiplicado por el d, que en este caso es 2. Y esto es solo un cálculo numérico. Bueno, que nos quedaría ahí 50, multiplicado por, a ver, aquí nos queda menos 10, aquí nos queda 99 por 2, 2 por 9, 18, 1, 2 por 9, 18, 1, 19, 198. ¿Está bien? Claro. Y esto sería 188. Por lo tanto, la suma de los 100 primeros términos va a ser 188 multiplicado, espérenme, 188 multiplicado por 50. Y eso nos da 940. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ya. Vamos a ir... no, el otro apunte. El otro que dice progresión aritmética. Estamos en el segundo que aparece en la clase de hoy día. Fíjense que ahí aparecen las fórmulas y vamos a hacer algún ejercicio. Ya. Ya. Aquí vamos a analizar este ejemplo. Varios ejemplos. Ya, hagamos este de la renta. Ya, dice, una persona, ustedes están viendo el problema, ¿cierto? Dice, una persona decide arrendar un departamento en OF durante el año 2010. Acuerda reajustar la renta mes a mes en un monto fijo, o sea, una cifra que siempre es la misma. El arrendatario calcula que en el mes de junio deberá pagar 15,77 UFs y que en el mes de diciembre deberá pagar 16,43 UF. ¿Ya? Determine cuál será la renta en el mes de enero, cuál es el monto fijo de reajuste mensual y el total que pagará en el año 2010. Entonces vamos a traducir esto. Primero darnos cuenta si esto que está acá es una progresión aritmética o no, porque si no es progresión aritmética no podemos usarla, bueno, pero obviamente si está como ejemplo uno dice, ya, tiene que ser aritmética, pero tenemos que ser capaces de darnos cuenta. Y en el enunciado uno lo visualiza, ¿por qué? Porque dice que se incrementa en un monto fijo, ¿se fijan? Por lo tanto, parte en el mes, calcula en el mes de junio, deberá pagar tanto, y en el mes de diciembre, en junio, durante el año 2010. Estoy leyendo para ver en qué mes partió.
se asume por lo que dice acá, porque dice que va a arrendar durante el año 2010, entonces vamos a asumir que parte en enero, ¿de acuerdo? Y dice que en el mes de junio, entonces, a ver, el mes de enero sería como el A+1, ¿no es cierto? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, etcétera. ¿Ya? Entonces, según la información que se entrega, dice, calcula que en junio deberá pagar 15,77. Julio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, sería el A+6 entonces. ¿Se fijan? Voy a cambiar al lápiz rojo. Por lo tanto, de acuerdo al enunciado, el A+6, el término que ocupa el lugar 6, que en este caso es el mes de junio, vale 15,77. ¿De acuerdo? Después, ¿qué otra información hay? Dice que en el mes de diciembre, que sería A+12, el 12º mes, va a pagar 16,43. ¿De acuerdo? Esa información se entrega en el enunciado. Entonces, cada vez que uno tenga un problema de progresión aritmética, con que uno identifique el valor de A y el valor de D, podemos resolver cualquier pregunta que se nos haga, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es la interpretación de esta información. Acordémonos que el A⁻n es igual a más el primer término más n-1 por d. ¿Ya? Fíjense, A⁻6, aquí va a ser igual usando la fórmula. Va a ser el primer término que es A o A⁻1, A, más el n-1 por d. El n en este caso vale 6. Por lo tanto, el n-1 sería 5. El n-1 por d. Por lo tanto, la A⁻6 que se representa por fórmula, que sería esto, va a ser igual a 15,77, porque se dice en la hipótesis. Después, el A⁻12, por fórmula que es igual, va a ser el A, el primer término, más n-1, que en este caso sería 12 menos 1, que es 11, multiplicado por d. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que resolver nosotros? El sistema formado por estas dos. ¿Cuáles son las incógnitas? La incógnita es, fíjense acá está el sistema, el A⁻1 y el D. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, fíjense cómo aparece acá la incógnita es A⁻1 y D. Por ejemplo, podemos tomar la ecuación de arriba o la ecuación de abajo y restar la de arriba. Fíjense, si tomamos esta ecuación y restamos la de arriba, se nos van los A⁻1 y nos queda 11D menos 5D, nos quedan 6D. 16,43 menos 15,77 nos da 0,66. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de D? El valor de D sería 0,66. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces, teniendo el valor de D, tomamos este numerito, lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones y nos da el valor de A. Listo. Tenemos el D y tenemos el primer término. Por lo tanto, dice, ¿cuál es la renta en el mes de enero? Ah, el mes de enero es A⁻1, que es A⁻1, ya lo tenemos listo, es 15,22. No hay ningún cálculo que hacer. ¿De acuerdo? Porque el primer mes, A⁻1, o sea, el primer término. ¿Cuál es el monto fijo de reajuste? También lo tenemos, es 0,11. En total, el total que pagará el año 2010, o sea, en el fondo, como son 12 meses, se nos está preguntando por S⁻12. Nosotros ya habíamos visto la fórmula que S⁻n era el n partido por 2 veces A, o A⁻1, que en este caso es 15,22, 2A, n medio por 2A más n menos 1, que sería 11, multiplicado por el D, que es 0,11. ¿Se fijan? Reemplazando en la fórmula nomás. Entonces nos va a tocar 6 multiplicado por, con calculadora nomás, nos queda 15,22 multiplicado por 2, más 11 multiplicado por 0,11. ¿Ya? Y eso nos da tanto multiplicado por 2, da 63,3.
me dio 63,3. No sé si alguien lo habrá hecho para que me corrobore. ¿Le dio eso o no? No, no dio eso. Más n menos 1%. Ah, me equivoqué al calcular nomás, porque es n medios por 2a. A ver, déjenme ponerlo en la calculadora de nuevo. A ver. N medios, que es 6. 2 por 15,22 más 11 por 0,11. Eso nos da 31,65 y esto multiplicado por 6 nos queda 189,900. 189,9. Ya, me multipliqué mal seguramente acá. ¿Ok? Nos queda 189,9. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que corresponde a progresión aritmética. ¿Qué tienen que hacer ustedes ahora, estimados estudiantes? Tomar los 4 documentos que aparecían en las clases correspondientes hoy día, que son este es uno, fíjense, me voy a devolver. Son estos dos, a ver, espérenme. Son los dos documentos que aparecen acá, y tienen que estudiarlo y revisar todos los ejercicios que están resueltos en los dos documentos, ¿de acuerdo? La próxima clase vamos a volver de nuevo con las actividades de autoevaluación. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Disculpe, profe, ¿esta clase va a estar disponible en YouTube mañana? No, ahora en la noche la subo. Ya, ok. ¿Sí? Gracias. O sea, Profesora, el tiro en realidad. Dígame. ¿cuándo se viene la próxima evaluación? Ah, excelente pregunta, estimado. Mire, usted entra acá y aparece la programación, me parece que está al comienzo. No sé dónde está la programación, por aquí está la programación. Aquí está. Ah, bueno, me la salté. Aquí dice, programación preliminar modificada y protocolo de desarrollo de pruebas. Perdón, y protocolo de las clases. No está disponible acá. A ver, déjeme ver. Ustedes no lo tienen. Yo lo voy a. Se las subí en alguna parte. A ver, espérense, déjeme mirar a ver si esta es la programación, porque se han hecho como 2 modificaciones. Entonces, déjeme mirar. Voy a decir inmediatamente. La estoy abriendo. Una vez que la tenga, que se abra, se la voy a proyectar. Déjeme mirar. Sí, esta es, se la voy a proyectar, pero está en Reco, de hecho la saqué de Reco. ¿Ya? ¿Cuál es su pregunta específica? Nosotros estamos acá, en este momento nosotros estamos acá. Acabamos de hacer estas 2 clases y ahora nos toca, acuérdense que las clases que tienen numerito son las clases donde hay control de entrada y salida, y ustedes ya saben cómo es el sistema. ¿Ya? Entonces, la clase del día jueves va a ser con control de entrada, vamos a volver al mismo sistema de antes, ¿ya? Después viene la semana que estamos todos en descanso, y después de esa semana viene de nuevo la clase, una semana completa de control de entrada y salida. Fíjense que la última clase de la próxima semana se va a controlar la progresión, lo que vimos hoy día, o sea, después de la semana del 18, el otro jueves, después del 18, viene el último control, que es de progresión aritmética, que es de lo que vimos hoy día. Después viene otra semana más de trabajo. Fíjense, esa otra semana es de pura feedback mío, no hay control de entrada y salida. Y ahí tenemos la prueba número 1. ¿La vio, estimado? O sea, sería el 4, Sí, profe, de hecho, eso andaba buscando.
es la semana del 4 de octubre al 8 de octubre. En la primera semana de prueba ustedes no tienen clase, solo la prueba que es el lunes 4 a las 9:30. Esto lo tienen, Profe, ¿sí? disculpe, ¿cómo sería el sistema por alternativas, entrega, desarrollo? Estimado, existe en esta misma carpeta, yo los invito a verlo, y si surgen dudas después de que ustedes lo hayan visto, cercanos a la prueba me pueden volver a preguntar. Aparece el protocolo de la prueba. ¿Ya? ¿Ok? Así que está en la carpeta, en la misma carpeta donde sacamos esto. ¿Ya? Así que todos ustedes, me imagino que tienen acceso a Reco, o hay alguien que por algún motivo no esté, porque había uno de ustedes que se incorporó hace poco, parece, que no sé si está en clase. Pizarro parece que era el apellido, no me acuerdo. Bueno, No, yo no. ya, ok. Bueno, todos tienen acceso a Reco, y en Reco tienen absolutamente toda la información, estimados. Entonces yo les pido por favor que revisen Reco. O sea, el Reco no está puesto así como ¿entiendes? O sea, ustedes tienen que meterse a Reco, ver las carpetas, analizar lo que hay dentro. Todos los materiales están listos y dispuestos para que ustedes trabajen. No dejen que se les acumule mucha materia, porque claro, la prueba dicen, pero falta caleta, como 2 semanas más para la prueba, o 2 o 3 semanas más, pero la verdad las cosas es que se va juntando materia. Entonces no esperen después vayan preparándose para el control de la próxima, del viernes, etcétera, ¿ya? Entonces aprovechen, descansen la próxima semana, 3 días, yo recomiendo, pero 2 días, hagan los días como estudiantiles de forma tal de que no se atrasen, ¿de acuerdo?